sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Hoy he titulado la enseñanza ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Hace 15 días les prediqué quién es el Espíritu Santo. Es importante hoy, un día como hoy, recordar para los que saben mucha palabra y también para los que conocen poco, poder aprender un poco más. A lo largo de la historia, muchas personas se han hecho y siguen haciéndose esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Algunos se han hecho esta pregunta con el objetivo de negar o desvirtuar su divinidad y poner en duda su existencia. De hecho, la gran mayoría de los judíos conocen a un Jesús histórico, como la gran mayoría de los religiosos, sean latinos, americanos, colombianos, chilenos, mexicanos, conocen a un Jesús no solamente histórico, sino de tradición. Pero eso no es conocer a Jesús, eso es conocer la historia. Y los judíos, gran parte de los judíos conocen a un Jesús histórico, a un Jesús que para ellos fue un profeta, para alguien que afirmaba ser el Mesías. Ojo, afirmaba ser el Mesías. Los judíos conocen las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, y aún cuando la gente llega a pasear a Jerusalén, le hacen su tour, como cuando te hacen un tour en Cartagena y te llevan a la muralla. Ellos mismos te hacen un tour y te comentan por dónde anduvo y los milagros que hizo y dónde creen que fue donde lo enterraron, y donde ellos conocen todo. Conocen la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y también conocen la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero no creen en Jesús. Tremendo, ¿cierto? No creen en Jesús. Parece mentira. Alguien puede estar hoy en esta mañana aquí y no creer en Jesús. Es impresionante. Los judíos tienen toda esta información histórica, pero no les reconocen como su Señor y Salvador. De hecho, cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que los mismos discípulos no les fue fácil conocer a Jesús. A pesar que ellos veían los milagros y sabían, tenían ellos en su corazón que sí era Jesús. Fue algo que fue creciendo poco a poco. Cuando leemos Marcos capítulo 4 versículo 41, dice la Biblia que los discípulos estaban completamente aterrados. Y uno dice: aterrados los discípulos, ¿y por qué? ¿Quién es este hombre?, decían. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Increíble. Se impresionaban cada vez que veían que Jesucristo hacía un milagro, pero creían en él, pero estaban en un proceso. De hecho, no eran 12, eran 70, eran 72 discípulos. Pero en una de las enseñanzas de Jesucristo, en Juan capítulo 6 versículo 53, Jesús le dijo a sus discípulos que a menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna. Cuando Jesús les dice eso, los discípulos se quedan como que, ¿cómo así? Eso es muy complicado de recibir, de entender. ¿Qué nos estás diciendo tú? Que tenemos que ser Drácula, tomar agua. ¿Qué tendremos que hacer nosotros? ¿Cómo somos? Se le llaman los que comen carne humana, carnívoros. Ellos no podían entender, y muchos abandonaron a Jesús, se marcharon.
Tanto fue el golpe que recibieron, la impresión, que Jesús se quedó mirando a los 12 que quedaron y le dijo: ¿se van a marchar a ustedes también? Y ahí es cuando Pedro dice: Señor Jesucristo, ¿dónde más iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Amén. ¿Alguien está aquí? O sea que no es fácil conocer a un Cristo por medio ni de la historia, ni mucho menos por medio de una tradición. Hay gente que solamente oye hablar de Jesús en Navidad, cuando desempolvan sus pesebres y bajan al niño Jesús, y creen conocer a Jesús. Pero no era fácil, y lo podemos ver inclusive en estos discípulos de nuestro Señor. Como vemos, aún sus discípulos que convivieron con Él varios años, al principio no sabían verdaderamente quién era Jesús. Lo subestimaron, y fue hasta después de su resurrección comprendieron completamente quién era Jesús, hasta el punto de morir por la fe en Jesús, hasta el punto de entregar su vida por Jesús. En una ocasión les comenté el testimonio que yo toda la vida he creído en el Padre, y tenga esto en su corazón. Toda la vida he creído en el Padre. Yo toda la vida, yo desde niño buscaba, yo tenía un telescopio y yo miraba hacia el cielo viendo a ver si de pronto veía al Padre, sin conocer la Biblia. De hecho fui santero, pero yo siempre pensé que yo estaba orando era mi Padre. Pero cuando Dios puso el sentir en mi corazón de convertirme, me pasó algo muy raro. Yo a los 15 días ya servía al Señor, pero aún yo tocaba y yo le decía al Señor: pero aquí, ¿por qué no alaban tanto al Padre sino a Jesucristo? ¿Quién es Él? Y fue cuando Dios me puso en mi corazón a los 6 meses que estudiara las Escrituras. Y cuando comencé a leer el libro, es como si se hubiese abierto una cortina. Yo entendí que Jesucristo era mi héroe, que solo por medio de Jesucristo podía llegar al Padre, que solo por medio de Jesucristo podía conocer el propósito en mi vida. Antes de conocer al Señor, mi vida no tenía propósito. Y solo después de haber conocido al Señor, de hecho yo me acuerdo, son de estos 25 años sirviéndole a Cristo. Esta es la diferencia entre tener un Dios histórico y tener un Dios en tu corazón. Conocer quién es Jesús. Ahora viene Semana Santa y la gente pisotea el nombre de Jesucristo. Pusieron algo llamado Semana Santa, que no es bíblico, pero quieren celebrarlo. Celébrenlo, pero la gente lo que hace es emborracharse, parrandear, pasear. Y por eso yo creo que hay tantos desastres, porque no saben quién es Jesús. No entienden. Aunque por mucho que conozcamos las Escrituras, nunca entenderemos su grandeza, pero sí lo necesario. Y mis hermanos, han pasado más o un poco más de 2000 años donde Jesús ha permanecido con su iglesia, con sus creyentes, con sus seguidores, y al igual que sus discípulos, todavía lo subestimamos. Creemos que Él no puede lidiar con nuestros dolores, nuestros problemas, nuestras enfermedades, nuestras pruebas, nuestra escasez. Todavía lo subestimamos. Creemos que Dios no tiene el poder para cambiar una maldición generacional, para usarme aún con los impedimentos que yo tenga, porque solamente cuando ya empiezas
a conocer a Jesús, hasta un cántico que aparentemente parece sencillo como este, es tan profundo. Entonces, amados hermanos, como vimos, los discípulos todavía no conocían lo suficiente de Jesús. Ellos conocían la historia, pero les quedó muy grande cuando Emmanuel, Dios con nosotros, nació. No podían entender que ese era el Mesías. Ellos esperaban un rey como el rey David. Pero nosotros no podemos valernos de esa excusa. Como creyentes hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, y lo que la palabra de Dios nos revela de Jesús debe ser suficiente para creer en Él. Número 1, ¿quién es Jesús? Número 1, veamos lo que el pueblo o los que creían en Él o los que no creían en Él decían sobre quién era Jesús. Por ejemplo, algunos, por la autoridad que Jesús tenía, por el poder que había en Él, pensaban que era Juan el Bautista, que había resucitado. Lucas capítulo 9 versículo 7 dice: cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó, diga conmigo, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía. ¿Qué hacía Jesús hace 2000 años y un poco más cuando estaba aquí en la tierra? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué hacía? ¿Qué más hacía? Predicaba el evangelio. ¿Qué más hacía? Era un misionero. ¿Qué más hacía? Decir que Él era Dios. Decir que Él era el Mesías. Y aquí estas eran palabras que chocaban para muchas personas. Chocaban, molestaban. En cierta manera, Jesucristo para muchos, cada vez que predicaba la palabra, era como un revolucionario. ¿Este tipo qué? Los escribas, los fariseos, los saduceos, toda esta gente le molestaba todo lo que Cristo hacía. Por lo tanto, no lo glorificaban. Entonces dice: cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, un hombre poderoso, oyó hablar de todo lo que Jesús hacía, quedó perplejo. Mira, este es un hombre, Herodes, conocido, poderoso, quedó perplejo. ¿Por qué? Porque algunos decían que Juan el Bautista había resucitado de los muertos. ¿Y quién fue el que mandó a matar a Juan el Bautista? Herodes. Entonces, si decían que Jesús era Juan el Bautista que había resucitado, Herodes tenía que tener mucho pánico y mucho miedo, porque decía: uy, hermano, tremendo enemigo el que tengo encima. Lo que Herodes no sabía era que Jesucristo no había venido para condenarlo, sino para salvarlo. ¿Aló? ¿Alguien está aquí? Entonces, a la gente le resultaba muy difícil aceptar que Jesús era el Hijo de Dios y buscaban otras respuestas a su identidad. Por eso algunos pensaban que era Juan el Bautista, otros pensaban que era un gran profeta, y otros pensaban que era Elías, que Elías fue usado con poder, con milagros. Es más, no murió, él se fue en un carro que lo llevó al cielo. Entonces muchos pensaban que era uno de ellos. Wow. Pero para otras personas Jesucristo era un hereje, un lunático, un mentiroso, una blasfemia, todo lo que decía. Fueron pocos los que encontraron las respuestas correctas, como lo hizo Pedro. Lucas capítulo 9 versículo 20 dice: cierto día Jesús se alejó de las multitudes para orar a solas. Solo estaban con él sus discípulos. Mira lo que hacía Jesús: se alejaba de la multitud y seguía con los discípulos. Hasta el sol de hoy sigue siendo lo mismo. Dios se aleja de las multitudes, porque Dios no quiere multitudes. Dios quiere que
discípulos. Usted y yo somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y les preguntó, Jesús les preguntó, ya está con ellos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, contestaron, aquí vuelvo y les repito, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías, otros dicen que eres uno de los otros antiguos profetas que volvió de la muerte. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Pedro contestó: tú eres el Mesías enviado por Dios. Pedro le da la respuesta profética, la promesa. Escúchame, en estos versículos que acabamos de leer, note que muchos creían que era un profeta, que era Juan, que era Elías. Es más, muchos de ellos no tenían un mal concepto sobre Jesús, porque si hubiesen tenido un mal concepto de Jesús, no lo comparan con estos hombres. Algunos dijeron que eran estos hombres, pero la pregunta de Jesús no es ¿en qué concepto tienes tú sobre él? La pregunta de Jesús no es ¿qué concepto tienes tú sobre él? Esta es la pregunta de Jesús para hoy también, sino ¿quién dices que es Jesús para ti? Eso es diferente. ¿Quién dices que es Jesús para ti? No lo que dices sobre Jesús, sino ¿quién es Jesús para ti? Wow. Pastor, ¿y cuál es la diferencia? Bueno, nuestra salvación y vida eterna no depende de un buen concepto que podamos tener sobre Jesús. Ay, Jesús, un ejemplo a seguir, un buena gente, ¿no? Y como que tenía poder porque hizo milagros. No. Nuestra salvación y vida eterna dependen de la fe que tengamos en Jesús, de la seguridad de saber que Él es Dios, que Él es Salvador. Esa marca la diferencia entre tener un concepto histórico de Jesús o tener la convicción y la fe de que Jesucristo es mi Señor, el Mesías, mi Salvador. Hello. Cuando tú tienes este conocimiento, ¿quién es Jesús? Tú dejas la idolatría. Tú dejas de depender de Raimundo y Tremundo, porque sabes quién es Jesús. No le tienes miedo a la enfermedad. No le tienes miedo a la situación económica. No le tienes miedo a lo que están viendo tus ojos, porque tú sabes quién te salvó, quién cambió tu vida, quién te dio el Espíritu Santo, quién te ha ungido, quién te ha dado promesa, quién te ha ayudado, quién te ha levantado, quién te ha alabado, quién te ha salvado, quién te ha dado promesas, y que todo lo que eres lo eres porque sabes quién es Jesús. No tienes un concepto de Él. Tú puedes tener la convicción de que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Entonces cuando tú cantas un tema, todo es de mi Cristo, por Él y para Él, tú estás diciendo la verdad. Tú estás diciendo todo, Padre mío, mis cargas, mis problemas, mis sentimientos, todo es tuyo, mis bendiciones, mis conocimientos, mi inteligencia, porque tú eres el dueño de todo. Tú eres mi Mesías, tú eres mi Salvador. Pero algunos dicen: sí, yo creo en Jesús, y apenas tienen un problema, no se vuelven a congregar. Apenas tienen un lío, se van para donde el brujo, se van para leer las cartas. Entonces tú estás peor que Herodes, porque si nosotros sabemos quién es Jesús, podemos decir: gracias a Él
soy más que vencedor. Entonces, ¿quién es Jesús? Mira, dice Pedro, hemos hallado al Mesías. Esto lo dijo Andrés. Y Andrés es el hermano de Pedro, conocido como Simón. Uno de los que respondió correctamente fue Andrés, hermano de Pedro. En Juan capítulo 1, versículo del 40 al 41 dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Mira que dice, no dice hemos hallado al rabí, hemos hallado al profeta, hemos hallado al Mesías. Andrés no tenía duda alguna. Andrés no tenía duda alguna de que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, le habló a su hermano Simón. Y este es un anuncio asombroso, mis hermanos, ya que durante al menos 4,000 años, escúchame, 4,000 años los hombres habían esperado al Cristo prometido. 4,000 años. Wow. Y gracias a hombres como Andrés, que llegó donde su hermano Simón y le dice: hemos hallado al Mesías. Simón es conocido como Pedro, pescador de hombres, y como uno de los grandes apóstoles de nuestro Señor. Mis amados, cuando verdaderamente nosotros sabemos quién es Jesús, predicamos la palabra, vamos a nuestra casa, le decimos a nuestros abuelos, a nuestros hijos: he hallado al Mesías, he hallado al Salvador, he hallado a mi Rey, yo sé en quién he confiado. Pero lamentablemente hoy la iglesia no predica a Cristo. Lamentablemente hoy la iglesia se ha olvidado de la gran comisión. Lamentablemente mucha gente a veces trabaja en una empresa y pasan 20 años con tu compañero al lado y él no sabe que tú eres un cristiano, y mucho menos que conoces al Mesías. Iglesia, nuestro deber es hablar de nuestra relación con Jesucristo. Iglesia de Cristo, nuestro deber, Él sigue siendo, lo decimos a todo momento, el Dios de ayer y de los siglos por los siglos. Nuestro deber es seguir predicando y diciéndole a las personas la relación que tenemos con Jesús. Pero hay veces a la iglesia le da vergüenza reconocerlo en público. Escúchenme. Y Mateo capítulo 10 dice que todo aquel que me reconozca en público aquí en la tierra, también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Cuando a ti no te da vergüenza reconocer que Jesucristo es el Mesías, Jesucristo en el cielo le dice al Padre: mira, ahí está tu hijo. Escuchen, porque lo que van a aprender hoy, si no lo ponen en práctica en su vida, no van a conocer verdaderamente a Dios. Cuando a mí no me da vergüenza reconocer que Cristo es mi Señor, Jesucristo le dice al Padre: ese es Morris, ese es Fernando, ese es Henry, ese es Toña, ese... wow. O sea que tú y yo somos conocidos delante del Padre. Por eso Él es tu pastor y nada te faltará, porque Jesucristo es tu abogado, tu intercesor.
Jesucristo es tu amigo. Él te ama. Es increíble, pero cuando nos da pena o vergüenza reconocer el nombre que es sobre todo nombre, también Jesús dice que Él no te reconocerá delante del Padre que está en el cielo. Amén, amén, amén. Y parece mentira, mis amados hermanos, hoy a la gente no le da pena ponerse la camiseta de tal artista, la camiseta de tal futbolista, la idolatría de todo el mundo, pero le da pena muchas veces decir: ¿quién te salvó? ¿Quién te sacó del lodo cenagoso? ¿Quién te ha hecho una nueva criatura? ¿Y quién te ha hecho heredero del reino de los cielos? Cualquier prueba que tengamos que pasar de la mano de Dios, la vamos a pasar. Sea economía, sea enfermedad. Pero yo personalmente no concibiría mi vida negando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice 1 Juan que ¿quién es mentiroso sino el que niega a Jesús? Ese es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y en los tiempos de los apóstoles, Juan tenía mucho cuidado en señalar que la negación de la deidad de Jesús comporta negar también al Padre. Pongan atención. El anticristo del tiempo de Juan afirmaba tener fe en Dios, pero negaba a Cristo y se oponía a Él. Entonces, ya vieron el anticristo, ¿no? Es que el anticristo es todo aquel que niega a Cristo. Los grandes sacerdotes del tiempo de Jesús eran anticristos. Los fariseos eran anticristos. Por eso Jesús les habla duro y les dice: ¿ustedes qué? Porque negaban, afirmaban tener una fe por Dios tremenda, pero negaban a Cristo y se oponían a Él. Escúchenme. Por lo tanto, negar a Cristo es rechazar la forma en que Dios decidió revelarse al mundo. Alguien que acepta a Cristo como el Hijo de Dios, alguien que no acepta a Cristo como el Hijo de Dios, tampoco acepta a Dios el Padre, ya que los dos son uno. Los dos son uno. Jesucristo dijo: nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si alguien niega a Jesús, si alguien niega el nombre de Jesucristo, tampoco puede tener fe en el Padre Celestial, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Aló? Entonces hay gente que dice: yo creo en Dios. ¿Pero en qué Dios? Por eso nosotros, en los tiempos de la persecución, nos llamaron cristianos. Cristianos era una vulgaridad en ese tiempo. Los cristianos eran desprestigiados, ladrones, éramos lo más cochinos que había. Pero hoy, los que conocemos a Jesucristo y los que sabemos quién es Jesucristo, si hay algo que nos podemos sentir orgullosos, es de nuestro Mesías, de nuestro Dios, de nuestro Rey y Salvador. ¿Alguien está aquí? Entonces, muchos negaron a Jesús. Marta, la hermana de Lázaro, y María, sus amigos amados de Betania, lo llamaron el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Juan 11, capítulo 26 al 27 dice: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Oiga, usted muchas veces no siente que como parece que se va a morir. Ay, hermano, debe ser por los años que yo tengo. Pues yo tengo mañana, que me tengo que meter en la ducha urgente porque me duele hasta el pelo. Yo digo: ¿será que ya me voy a morir? Voy para la presencia de Dios. Y esto es una bendición, poder tener esta promesa para todo aquel que cree en Él. ¿Alguien cree en Él? Entonces mira lo que le dice: todo el que vive en mí
y cree en mí, jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. No le dijo, tú eres el rabí, el maestro, el profeta. Que le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. De tal manera, amado, Dios al mundo, que ha entregado, ¿qué? Su primogénito, para que todo aquel que crea en él, ¿qué? Entonces, si tú no aceptas a Jesús, tú no conoces al Padre, al creador de los cielos y la tierra. ¿Alguien está aquí? Jesús es la vida y el creador de la vida, y todo el que cree en Jesús, Él le da una maravillosa promesa: dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Wow. O sea que la muerte no es el final, es el comienzo de una vida eterna junto al Padre, porque Mesías quiere decir Salvador. Sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.